Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Voy a poner aquí un dato primero porque dijiste algo que no había escrito aquí y que también quisiera mencionar. Bueno, las guerras se suceden tanto en un nivel espiritual como no espiritual. Espiritual simplemente es que no pertenece a la materia. Es una definición equivocada que se utilice, por ejemplo, en el ámbito de la religión, el término guerra espiritual, porque muchas de las guerras no necesariamente son espirituales, o sea, no físicas. Hay guerras físicas y guerras no físicas, o sea, guerras no espirituales y guerras espirituales, porque la palabra espiritual, como ya se ha visto tantas veces, es demasiado ambigua y tiende a confundir. Yo defino los tipos de guerra, y no me refiero al planeta en sí, sino en el ámbito de este universo, en 5 ámbitos, ¿sí? Lo que sería guerra mental, guerra psicológica, guerra psíquica, guerra dimensional y guerra que no sé cómo llamarla, digamos que simplemente basada en lo que serían los planos dimensionales. Okay, una cosa es dimensión, otra cosa es plano dimensional. Pablo decía que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero no porque no exista esa guerra de carne y sangre, sino que se refiere a que lo que nos concierne a nosotros es eso. Es similar a los conflictos que puede tener una sociedad entre ellos, donde no necesariamente se mete el ejército. El ejército se mete en cuestiones supranacionales, cuando hay un conflicto entre una nación y otra o cuando ya es algo de fuerza mayor. Pero en general los conflictos o los problemas de las personas se resuelven entre los asuntos de las personas y para eso está, por ejemplo, cuando ya tiene que intervenir algo interno, está la policía. De la misma manera aquí, a lo que se refiere Pablo, no es que no pueda haber un caso excepcional en que una civilización de otro mundo quiera invadir otra civilización y se produzca un enfrentamiento bélico. Sí, o sea, en cualquier nivel, de tercera densidad, de cuarta densidad. Pero en el caso nuestro, pues en el caso particular de nuestro planeta, no es así. Nosotros no estamos enfrentándonos a alienígenas, por así decirlo. Tenemos otro tipo de conflictos que giran más en torno a los aspectos, como digo, psíquicos, primeramente. También existen psicológicos, muchos de ellos, especialmente en la época moderna, las últimas décadas, porque ¿Cuál se es la utilizan. diferencia entre lo psíquico y lo psicológico? Lo psíquico tiene que ver con el plano no material que está operando sobre la materia. Psicológico tiene que ver con tus programas personales, el que tienes en la mente. Psicológico, voy a ver mirando un caso, como en las últimas décadas, influencias de algunas de estas razas malévolas, si les queremos llamar así, que operan desde la Tierra, ¿sí? Sus lacayos, lo que se llama el Illuminati, utilizan todo tipo de tecnologías, especialmente relacionadas con el control mental, en muchos ámbitos. Esa tecnología de control mental es la que más utilizan porque es la que más eficiente resulta a escala masiva. Entonces, utilizan esta programación mental para poder conseguir objetivos y dificultar a las personas su propio desarrollo. Entonces, diríamos que al programar a la persona mentalmente con ciertas ideas y conceptos, no hace falta que hagas mucho más, porque la siguiente guerra ya la tiene la persona en sí misma. En otras palabras, inyéctale a alguien un veneno y vete. No necesitas estar ahí observando o hacer mucho más, deja que el veneno ya hará el efecto. El efecto aquí se hace a través de los sistemas de control mental. El medio principal de los sistemas de control mental ha sido, por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión, los mensajes subliminales en dibujos animados, los mensajes subliminales en la música. Es decir, ellos saben, son conscientes porque esta tecnología, esta ciencia, porque es una tecnología, se la dieron ciertas razas, no que se la brindasen, sino que le dieron el conocimiento de cómo funcionaba para que ellos profundizasen en el estudio de la mente. Entonces, como entienden la mente, saben que pueden manipular al ser humano a través de ciertos aspectos, símbolos, formas, sonidos, etcétera, y han trabajado de forma excepcional, sí, especialmente desde los años 60 en todo esto, y aquí está metida la CIA, lo hemos escuchado ya, el proyecto Sedgwick,
el proyecto MK Ultra, proyecto Monarca, es decir, es algo que está muy avanzado, ¿sí? Muy avanzado. Y se ha visto también como el proyecto Orión, cómo programaban a adolescentes para que produjesen tiroteos en escuelas en los Estados Unidos para ilegalizar el uso de las armas, ¿no? Entonces, se trata de utilizar eso, pero hay un problema, y es que por mucho que trates de crear un lavado de control mental a nivel masivo, también hay un despertar masivo, como hemos hablado muchas veces. El planeta Tierra, al estar conectado con los procesos de conciencia de la galaxia, eleva el sistema de despertar del planeta. Entonces, por un lado, la gente está buscando el despertar de conciencia, es algo que es innato porque el planeta Tierra nos empuja a ello, como si fuese un campo de energía. Y por otro lado está la programación que le ha metido a la sociedad por 50, 60 años. Entonces, ese es un tipo de conflicto. Pero podemos remitirnos también al ámbito más general, que es la estrategia que han utilizado estas razas, por lo menos voy a hablar de nuestro planeta, con el sistema que podríamos llamar, o el fenómeno social que podríamos llamar la pobreza. Entonces, es desvincular a la persona de todo conocimiento. La estrategia número uno de lo que podríamos llamar una verdadera guerra espiritual, en el sentido tácito, radical y sistemático del término, es que el ser humano sea un ignorante, que el ser humano no tenga conocimiento y por encima de todo no tenga interés en adquirir conocimiento. Y no me refiero a conocimiento sobre cuestiones abstractas, cuestiones irrelevantes como que sepas más o menos de cocina o sepas más o menos de mecánica. Son datos complementarios, pero cuando hablo del conocimiento me refiero a qué somos, ¿sí? Porque le hacen pensar a las personas, como lo han hecho por 150 años, que nosotros somos un organismo biológico, ¿sí? Venimos de un proceso de que un animal se transformó en otro animal hasta que llegamos a nosotros. Entonces, esos son los primeros aspectos esenciales donde desconectan al ser de su conocimiento de que estamos dentro de un vehículo. No somos ese vehículo. Porque si el ser humano entiende que es una energía, una conciencia que está moviendo un vehículo, se concentraría más en la energía y menos en el vehículo. O sea, estaremos más pendientes de lo que llamamos el alma que lo que sería el avatar, el cuerpo, el vehículo. Entonces, carecería de importancia y el ser humano se centraría en, entonces, ¿cuál es la finalidad del alma? ¿Por qué está aquí? Y los fenómenos que ocurren, ¿qué objetivo tienen en lo que concierne al desarrollo del propio alma? Que eso es Entonces, a prácticamente ese lo tipo, que significa la gnosis. Eso sí, eso es lo que significa gnosis, sí, ese claro, no sé. conocimiento de uno mismo, de esa identidad de lo que somos como ser divino. Exacto, porque puedes conocer muchas cosas sobre sobre infinidad de subjects, sobre asuntos. Algunos pueden ser complementarios, otros no tienen utilidad alguna. Es el conocimiento, como dices tú, la gnosis, o sea, el conocimiento profundo, verdadero, De uno. sobre la Ser composición del divino, universo, sí, correcto. pero también uno en relación con el universo. Exacto, O sea, el sí, correcto. universo, Uno. que son estas tres capas, ¿sí? Capas que es la etérica, dentro de la cual está la psíquica y dentro de la cual está física. Por lo que, si uno se centra solamente en la física, o sea, los fenómenos que ocurren, en realidad vive como en una película en la que no te das cuenta que hubo un director, un guionista, hay una productora, hay actores, entonces tú te crees la película y lloras y sufres y vives todo un drama ahí dentro y te dejas llevar también por las circunstancias y te ves afectado por las circunstancias. Pero en el momento que sabes que es una película, irías directamente al guión a decir, ajá, ok, listo, voy a jugar parte yo de este guión, pero ya no como una víctima de la película, sino a lo mejor como un verdugo de la película, o voy a ser uno de los personajes principales de la película. Pero el ser humano no entiende que la historia del universo ya fue escrita, ya terminó, simplemente nosotros nos vemos en un punto dentro del tiempo y estamos dentro de una película, ¿sí? Por eso el budismo lo llama un sueño, y define que no es real. Entonces, el dato aquí más curioso de todo esto es que cuando se produce este universo, se producen entre estas tres capas. Y una de esas capas, que es la psíquica, es la que está conectada con nuestra mente. Y ella es la que crea los fenómenos que ocurren, la realidad, todo esto. De manera que todas las creencias que hay en el ámbito subconsciente e inconsciente del ser van a influir en su realidad, su espacio cuántico, lo que son las cosas que ocurren en su vida. Y cuando se trata de un ámbito colectivo, las conciencias sociales, las conciencias raciales, las conciencias planetarias, etcétera, van a influir
en los fenómenos que ocurren entre ellos. De manera que si quieres condicionar a una sociedad a que piense de una manera concreta, lograrás que por influjo de sus pensamientos, la conciencia psíquica produzca lo que los están manipulando quieren que hagan. De esa manera, los vas a tener realmente atontados si lo que quieres es atontarlos, los vas a tener engañados si lo que quieres es engañarlos, y lo podemos ver con el ámbito, por decir algo, de la economía. Cómo han utilizado el sistema esclavista de las divisas, los bancos, los préstamos y todo esto, que el ser humano vive para pagar cosas cada vez más. Si nos vamos en el tiempo hacia atrás, observamos que el ser humano tenía menos cosas de las que preocuparse, menos cosas que tener que pagar. La tierra es nuestra y sin embargo tenemos que pagar por un pedazo de tierra. ¿Quién compró el agua? ¿Quién compró el sol para que se tenga que patentar? Los organismos biológicos, hasta las vacunas y los virus están patentados por las universidades y los centros investigativos. Entonces, es un tanto ridículo, pero es un enramaje en el que el ser humano ya tiene infinidad de guerras. Con todo, la guerra más importante que tiene, dime. Mira, perdona, pero es que necesito regresar a esta parte que te estaba preguntando. Quizás no logré poder hacer bien la pregunta o el aporte que está bien todo lo que has dicho, porque abona. Pero, por ejemplo, dentro del cristianismo se tiene la idea de que detrás de una enfermedad está un demonio. Detrás de una situación adversa hay un demonio. Detrás del insulto que le dio a la persona hay un demonio. Entonces, todos tienen moño. ¿Ah? Todos llevan moño. Sí, todos llevan moño, sí. No le gusta usar el pelo liso. Entonces, el pelo suelto, perdón. Entonces, sin ánimo en este momento, es más profundizar en este aspecto, ¿verdad? La cuestión es esta, que se mira que detrás de todo hay un demonio, que sin duda alguna hay fuerzas oscuras trabajando, eso no lo niego, pero te lo planteo de esta manera para luego, te doy mi visión para que de esto aporte, de verdad, así me entiendes mejor. Sé que cuando alguien hace una declaración, por ejemplo, de sanidad, una declaración de, ¿qué te digo yo?, de una situación económica difícil, alguien dice, rechazo esto en el nombre de Jesús. Sé que hay un poder si se hace desde la conciencia. Sé que hay algo que procede si se hace desde la conciencia. Es un recurso para que yo mismo me desbloquee o busque desbloquearme de lo que me tengo que desbloquear. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, rechazo la diabetes en el nombre de Jesús, cancelo toda diabetes. Muy bien. Pero el que lo haya dicho tendría que venir agarrado de un estado de conciencia de entender qué es la diabetes y cómo me la voy a quitar. ¿Cómo? Pues buscando rechazo en el nombre de Jesús toda diabetes. Y a partir de ahora declaro que voy a buscar toda la información para poder ser libre de la diabetes, alimentarme bien y conocer todo lo que me tiene con diabetes. Aplausos. Esa es una declaración perfecta en coherencia. ¿Ah? Claro, te sugestionas hacia lo que es positivo. Claro, pero solo decirlo, sin comprender de qué se trata, no tiene sentido. Exactamente, solo decir, declaro rechazo en el nombre de Jesús. Ahora, alguien puede decir, sí, pero es que puede ser el demonio de la diabetes. Ok, miremos el aspecto psíquico de que puede estar trabajando las fuerzas oscuras detrás de la diabetes, como de otras enfermedades, que es parte de lo que decíamos con don Félix, el sistema. Sí, el sistema está diseñado para enfermarnos, ciertamente, para que pasemos enfermos, para que nos alimentemos mal, perfecto, yo entiendo eso y hay gente operando detrás de eso, las farmacéuticas, la industria alimenticia, perfecto, pero la gente quiere ver que está el demonio detrás de esa enfermedad. No puedo negar que hay cosas muy específicas que pueden estar y que sin duda alguna en una oración algo puede pasar. Recordemos la soberanía y el trabajo del Espíritu Santo, que con algunos va a trabajar de cierta manera porque quiere alcanzar algo, pero lo que yo quisiera es, entendamos que la cuestión es, cuando yo declaro, cuando yo establezco, son recursos para ayudarme a mí mismo a desbloquearme y a buscar, Señor, revélame qué tengo que hacer para buscar. Ya, yo, por ejemplo, estoy en un proceso de, llamémosle, liberación económica, pero yo estoy buscando en mi interior recovecos, estrategias, buscando qué cosas pueden estarme bloqueando, o sea, buscando todo lo que, si alguien quiere llamar demonios está detrás, perfecto, pero son los primeros demonios que yo tengo adentro y si hay otros que están ahí alimentando, perfecto, pero es un recurso para mí. Entonces, alguien puede decir, sí, pero alguien puede estar siendo oprimido por demonios. Yo estoy de acuerdo que se puede hacer una oración y que de repente alguien tiene una manifestación demoníaca que yo puedo decir, fuera en el nombre de Jesús, que vaya a proceder. Sí, no digo que no.
Claro que sí, hay De algo que todas puede estar maneras, operando ahí, pero lo lo puedes, que sí, solo digo lo esto, lo puedes que hacer. yo perdón, yo lo que quiero encerrar, claro, es, perdón, Freddy, ahora déjame que te explique porque te pedí que me orientaras por ahí y no me diste nada, ahora me dejas para que entres con este aspecto. A lo que voy yo es, si nosotros somos conscientes que todas esas cosas no es que no son, pero si entendemos desde dónde pueden ser, si somos capaces de poder escuchar bien al Espíritu Santo, en qué función se debe de decir algo, por qué, para qué, hacia dónde me lleva, y solo dejar de verlo, de ponerle toda la responsabilidad a decir, señores, que yo declaré, yo establecí, yo diezmé, yo ofrendé. Sí, pero es que no estás haciendo nada con tu vida. Vos lo que querés es que hágame, déme, quíteme. No es eso. Esos son recursos para mí, para yo empujarme, motivarme. Ahora sí, Frederick Goodman, para luego ya darle paso a tu padre porque hay preguntas para él. Entonces, ahora sí, pero enmarcado en lo que te pregunté, no me te vas a salir por otra cosa. Adelante. Hay elementos que colaboran en ciertas áreas, pero no son en sí el meollo del asunto. Es tan simple como el hecho de que tú tienes una casa que no tiene puerta y se te meten ciertas personas a la casa y tú coges palos y les das palo en la cabeza y ellos huyen. Ok, fantástico, los echaste o te pones a gritar y salen corriendo. Eso va a eliminar el problema, ¿no? La puerta sigue sin existir. Entonces a los 3 días van a volver, si no ellos, otros. Y vendrán ellos sabiendo que tienes palo y van a traer también palos. Y si tienes arma, a lo mejor también vienen armas, traen armas y saben que hay algo de valor en esa casa, en consecuencia. Ponerse a cantar y gritar y profesar y todas esas cosas pueden ser de utilidad en cierto ámbito, pero no están solucionando el problema. ¿Sí? El problema sigue existiendo. Lo que tienes que hacer es poner una puerta en esa casa. Aquí la puerta, ¿qué es? Programas mentales que tienen que ver con las creencias de la persona, número uno, y sus sistemas emocionales que no saben gestionar. En parte también sus ideas, pero lo primero, el sistema de creencias que esa persona tiene, y no el sistema de creencias en lo que concierne a una religión en particular. Un sistema de creencias puede ser en cualquier cosa en la que tú estás, de la que tú estás convencido. O sea, si tú piensas, esto es así, esto es una creencia. Tú puedes ser ateo y decir, Dios no existe, eso es una creencia. Tú puedes decir, estoy convencido que si salgo a la calle me van a atracar, eso es una creencia. Todas las creencias que tengas están establecidas en parámetros subconscientes. Si no modificas esa creencia, no vas a cambiar las cosas. Entonces alguien dirá, sí, pero es que de todas maneras siguen habiendo ladrones, claro, pero es que estás planteándote solamente en el estado de los fenómenos. No comprendes que los fenómenos son alterados por un aspecto psíquico. Cuando tú controlas el aspecto psíquico, por una mecánica cuántica, toda la materia física se ve alterada de manera que en cuestión de tiempo, minutos, horas, segundos, lo que sea, días, se altera la materia. Eso es lo que explica la física cuántica. Eso quiere decir que tus pensamientos crean tu realidad dentro del tiempo. O sea, hay cosas que tú puedes cambiar de forma de pensar e instantáneamente se produce un cambio. O sencillamente empieza un proceso de cambio que se da en cuestión de días o de meses o de años. Entonces, aquí está uno de los puntos críticos de todo esto. Comprender que tú puedes orar por cierta cosa, pero esa oración, ¿cómo desglósala? ¿Cómo está realmente estructurada respecto de algo? ¿Está luchando contra alguien o está luchando contra algo? En realidad, si está produciéndose algo, el origen está en tu mente. La mente es la que está creando la materia y eso es algo que el ser humano en su contexto no sabe o no ha entendido todavía y no comprende cómo funciona. En la mecánica cuántica es donde se comprende cómo funciona esto porque todos son influjos de un estado no físico que es psíquico que está operando sobre la materia. Ahora, lo que estaba diciendo sobre el asunto de los demonios. Hay muchos tipos de demonios y no todos se llaman demonio. En el folclore para todos se le llama demonio, pero no son todos demonios. Algunos, muy pocos, es lo que podríamos llamar demonio, si se quiere utilizar el español porque eso igual viene del griego. Entonces, hay dimensiones y hay planos. ¿Ok? Nosotros estamos en tercera densidad, la tercera dimensión. Cuando nosotros dormimos, entramos en conexión con planos paralelos. Digamos que hay unos a la izquierda, otros a la derecha, si lo queremos hacer de forma gráfica o fácil de entender. Muchas entidades no corpóreas pertenecen a ciertas dimensiones. Perdón, a ciertos planos. Planos que si los puedo dibujar de forma paralela o los puedo poner hacia abajo, como quieran. Plano -1, plano -2, como le quieran llamar. Algunos han procedido de otros mundos, ok. Muchos simplemente son de aquí, son del planeta Tierra, ¿sí? Son de este mundo.
y llevan aquí mucho tiempo. Algunos han sido personas como tú, como yo, que desencarnan y por X o por Y están ahí. Así que esto es demasiado extenso que abordar. El asunto aquí. ¿Por qué ellos se meten en una persona? Pues porque la puerta estaba abierta. Ellos no son otra cosa que un emisario. Entre uno y el lugar a donde uno quiere enviar algo, hay un recadero. Está la persona de correos, de la oficina de correos, o hay alguien al que le pagas para que te haga un envío. Él en sí mismo solamente es un emisario. Así que el demonio en sí, igual que un virus, no es nada en sí. Depende de los componentes que hay alrededor, si eso tiene efecto o no tiene efecto. O sea, un demonio no es nada, por así decirlo. Hablando en el sentido práctico de las cosas, no es nada. Si tu mente está en cierto estado de conciencia, el demonio es como el ladrón que pasa al lado de tu casa y sigue derecho. No influye en absolutamente nada. De la misma manera, es como el ladrón que está en tu casa y en el momento que tú cambias de conciencia, él se larga. ¿Por qué? Porque él es él el que se asusta. Como el cuento de los cristianos que un demonio se esconde. Eso no tiene sentido. Si se supone que realmente eres cristiano, más bien el demonio ni siquiera se acercaría, o si te ve sale corriendo y se huye. Entonces, ese razonamiento en sí no tiene sentido. Decir que el demonio está relacionado con una enfermedad, cualquier cosa, esto es como un sistema informático. No existe el programa Windows si no hay detrás un sistema de programación. No hay. O sea, a menos de que sea un pequeño icono. No hay un sistema Microsoft, no hay un sistema ISO, no hay un sistema Linux, no hay ningún sistema que no tenga detrás toda una programación. Hay programas, hay archivos, hay todas esas cosas. De la misma manera, para que funcione ¿cómo se podría decir? La proyección o el sueño o el holograma de la materia física, lleva a ver archivos. Entonces, hay todo tipo de archivos. Archivos que podríamos decir que son virus o agujeros o gusanos o son troyanos o lo que quiera. Y hay otros archivos que son beneficiosos. Son beneficiosos en cuanto a uno. De la misma manera, hay muchos tipos de entidades que no tienen cuerpo físico, que hacen sus funciones, pero no es que sea malo o bueno, simplemente ellos necesitan rellenar espacio en esa sección de las cosas que no nos gustan. Entonces, si existe una enfermedad, tiene que haber alguna especie de motor, alguna especie de fuerza que lo empuje, si no, no sería sino una palabra, enfermedad. Pero para que tenga acción en el cuerpo, para que determine algo en el cuerpo, tiene que haber un motor. Entonces el motor no puede ser físico, porque nada físico empuja algo físico, tiene que venir de algo que tenga más fuerza. Es una cuestión de termodinámica. En consecuencia, para que las cosas físicas subsistan, están siendo empujadas desde el punto de vista no físico, es decir, psíquico, donde están diferentes parámetros de estados paralelos y de energías o conciencias. Entonces, que se pueda decir es que una enfermedad está relacionada con un demonio, pues digamos que quitando toda tontería de las definiciones, sí, pero eso no se pone absolutamente nada, porque él entró porque la puerta estaba abierta y se irá en el momento que pongas una puerta y Así es. lo echa. Entonces, uno dirá, ¿qué es la puerta? No es otra cosa que la mente. La mente es la que va a tener siempre que ver con la guerra que una persona pueda tener. Y la guerra del ser humano no consiste en demonios. No consiste en demonios. O sea, es como si dijésemos que nuestra guerra biológica es con nuestras bacterias. A ver, hay más bacterias en nuestro cuerpo que células. Vas a estar peleando con tu propio organismo. Son parte necesaria del engranaje. Distinto es que si tú te ves afectado por ondas de alta frecuencia, te ves afectado por una mala alimentación, tienes un pH ácido en tu cuerpo, pues entonces cualquier cosa de tu propia microbiota te va a dañar. Lo mismo aquí. Bien. Los demonios son los que se asustan de uno, por así decirlo, pero si uno es el que está en un estado mental lleno de programas cerrados, pues ese tipo de cosas que por lo regular son insignificantes vienen a ser significantes. Bien. Ahora ya respondí la pregunta del señor. ¿De cuál? No. Bueno, sí, la respondió. Más no le paré bola. Él le respondió. Bueno, vamos ahora con Don Félix. Nos dicen acá, tengo varias preguntas, las voy a ir leyendo y comentarios. Dicen acá unos comentarios. Es que nosotros le permitimos a Satanás utilizarnos de repente de una manera sutil pero consciente. Somos vehículos, ¿verdad? Pregunta. Idealmente decidimos para quién en el subconsciente. O sea, cada día decidimos para quién ser vehículo en el subconsciente. Muy bien, dice. Cuando Job fue probado no había hecho nada mal para merecer esa prueba, pero fue dirigido
por el demonio para fastidiarle. Bueno, hay un texto que Es dice, muy relativo. este de Job podemos hablar profundo y no vamos a hacer Eso es mucho de muy tema, relativo. pero no da tiempo. ¿Ah? ¿Qué? Eso es muy relativo, la historia de Job, Sí, porque uno no, muy parte relativo, que entonces, cuando empiezas a leer la historia, pero no sabes lo que hubo antes de la historia, cuando uno correcto. lee el testamento de Job. El Yo testamento de cuento Job dice, los yo quiero ir a... precedentes. Sí. Bueno, vamos, y obviamente también, vaya, rapidito, cuando ves el testamento de Job te dice que él decidió meterse en ese clavo porque fue a botar una estatua de un demonio que habían levantado y un ángel le dijo, si la botas te va a ir churro. No importa, yo acepto, dijo Job. Bueno, le vino. Y también si uno ve el desarrollo de la historia de Job, lo que vivió Job, como él dijo, ahora mis ojos te pueden ver, le fue necesario porque también habían cosas en su vida que tenían que cambiar. Si solo la doña que tenía, que era una gotera, la mujer que tenía, que era una gotera, de ahí te muestra que Job no era un hombre ejercía el mejor sacerdocio en su hogar, porque la mujer era una gotera. Entonces, desde ahí le cambiaron a la mujer y le cambiaron mujer, hijos y hasta los animales le cambiaron a Job. Bueno, o sea, era un buen hombre, pero era un buen hombre Job, pero necesitaba ser pulido. Bien, saludos desde Chicago, metalero, muy cierto, don Félix. Ya voy con usted, don Félix. Disculpen, ¿por qué dicen que debemos tener poder en Cristo? Son varias preguntas, no sé. Don Félix, ¿quiere responder esa de manera rápida? Porque tengo varias preguntas que han hecho por acá. ¿Cuál de todas? Disculpen, porque dicen que debemos tener poder en Cristo Jesús. El que sea policía tiene poder porque lo respalda la policía. El que haga Muy de bien. juez tiene poder porque lo respalda la justicia. Si yo estoy formando parte del cuerpo de Cristo, pues se espera que el cuerpo de Cristo me respalde. Muy bien. Dice, en ese día Jehová castigará con su espada terrible, inmensa, poderosa a Leviatán, la serpiente enroscada, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27. Bueno, ya Andri, creo que ya te respondimos a esa pregunta. Tía Margarita dice, hola, y por aquí hay otras preguntas de Andri. Dice, pregunta para don Félix, o sea, Frederick y Rasedic no metan nariz. ¿Cuál es la función del arcángel Miguel y de Gabriel frente a este imperio de maldad? ¿Cuál es el origen de estos personajes? ¿Son de otro planeta, don Félix? Pregunta Andri García. Primero que todo, ambos personajes nacieron en este planeta. Primero que todo. Gabriel significa el nombre en hebreo Geber El, que quiere decir valiente del Altísimo. Y Miguel significa Mi-Jael, quien como el Altísimo. 5 personajes como ellos, más ellos, se opusieron directamente a los embates primarios del Imperio Satán. Hay un eco ahí, Rasedic. No, está bien. Yo no escucho eco, don Félix, la verdad. Entonces, ¿serán demonios de ecos? Could be, podrían decir. Entonces, estos dos personajes forman parte de 7. Gabriel fue el que influyó muchísimo en aquellos que estaban víctimas de la rebelión para concientizarlos de que no se sumaran a la rebelión. Y Miguel fue uno de los que se opuso bélicamente a aquellos que siguieron a Satán que venían atacando. Ambos personajes son de aquí. Don Félix, adelante. Sí. Sí, adelante, siga. Bueno, en cuanto a esos dos personajes, espero que quede claro de ellos dos. Mi-Jael, quien como el Altísimo, y Geber el valiente del Altísimo. Fueron dos personajes luminarias o que resaltaron inmediatamente. Se vino la rebelión y por eso ellos descollaron, porque fueron unos grandes líderes que manejaron las masas para que unas no se unieran al imperio de Satán y su rebelión, y el otro para que se le opusieran. Ese es el tema de los dos personajes. Yo quiero tocar un tema que se llaman los demonios, así rapidito. ¿De dónde viene esa palabra y por qué influencia tanto al cristiano la palabra demonio? Demonio era una familia griega que se llamaban los daimones,
que hacían de mensajeros entre el pueblo y los dioses griegos. Hacían de mensajeros, mientras que los ángeles hacían de mensajeros solamente entre los dioses. Entonces había una diferencia entre dos tipos de mensajería. El que hacía de mensajero entre los aposentos de los dioses, llevando mensajes del uno al otro, y los daimones que hacían de mensajeros entre el pueblo y los dioses griegos. De ahí viene la palabra demonio, daimones. Sócrates fue el que unificó en la palabra daimones un mensajero del mal. Fue Sócrates, nada más. Él fue el que le dijo a los griegos en su momento, en su influencia, que los daimones solamente traían mensajes malos de los dioses. Ok. Recuerda que tengo más preguntas, don Félix. Sí, diga. Sí, Sí. de hecho, en hebreo se dice vientos inmundos. Y en griego se habla de lo mismo. Entonces ahora viene cómo la persona ha sido influenciada con ese nombre para a todo decir que son demonios. Eso ya es lo que decía Freddy, que es cierto, ya tienen una creencia que los está esclavizando. Los está esclavizando, porque bien es cierto que una enfermedad puede ser motivada por vientos inmundos, sí señor, cómo no, pero entonces yo me hago una pregunta, ¿en los hospitales no hay ningún solo cristiano enfermo? Qué raro que en los hospitales hayan camas donde hay cristianos que han decretado sanidad, pero de todos modos terminaron acostados en la cama a que los atendiera la medicina tradicional, la cirugía y todo eso. Entonces depende de la creencia de dónde viene la persona en el cristianismo para creer que aquí es una lámpara de Aladino que se flota y sale el espíritu ahí y a él hay que decirle de una vez qué hacer y lo va a hacer enseguida, sin respetar procesos. Entonces, sí es cierto que hay vientos inmundos que presionan, que obsesionan y que se posesionan. Y como lo dijo Freddy, la puerta abierta la encontraron, porque así como el que llama a Jesús y le contestan, hay otros que llaman a las fuerzas que son habilitadas por influencias del imperio y actúan, es cuestión de cada quien. Entonces nosotros tenemos, o el cristiano clásico tiene una creencia que uno decreta fuera espíritu inmundo, o fuera demonio, y el demonio va a decir, sí señor, esperaba que me lo dijera, ya me voy. O sea, hay unas creencias que realmente están atando a la persona y en vez de hacerla libre, porque no entiende cómo es la mecánica del asunto, simplemente que todo aquí se basa en magia, y no es así. Dice, Claro, renovaos en el viento de vuestro entendimiento. Ahí está la clave. ¿Cierto? Renovaos en el viento, en el mover de tu entendimiento. Tienes que deshacer muchas cosas que te han enseñado mal y precisamente eso es resultado de un sistema en el que has tenido líderes que son postulantes de diferentes denominaciones y entonces te han enseñado cosas que realmente la respuesta es que no estás libre. La respuesta es que estás atado a todo eso. Sí, don Félix, perdone, pero tengo más preguntas y ya nos va a consumir el tiempo. Dice acá mi tía Margarita, nos escribe desde Chicago, igual que Heidi, mi sobrina, está en Chicago escuchándonos. Dice, señor Goodman, puso señor Guerraman, pero fue se equivocó porque más adelante dice señor Goodman. Señor Goodman, si nos puede decir de dónde tomó usted toda la información de los seres que tienen naves y que en esta guerra hay sci-fi en ambos lados. Dice más adelante, dicen que hay caídos en ambos lados. Bueno, esa es la pregunta, don Félix. Bueno, la respuesta es simple. Todo está en la Biblia. Váyanse a Ezequiel 28, váyanse a Isaías, váyanse desde la primera palabra que llaman Génesis hasta la última palabra que llaman Revelaciones. Toda esa información está en la Biblia. Esencialmente. Me gusta, se cuentan sus carros por millares. Claro, tienen carros. En hebreo se dice merkabot, carrozas. Sobre todo grandes naves. Ahí lo dice en hebreo, merkabot. ¿Cierto? Lo dice ahí. Vuelan en forma de torbellino,
¿Qué entendemos por torbellino? Ahí lo dice. El sentido común es, si a Elías lo sacaron en un carro de fuego, sería fuego, si fue fuego, se quemó. Pero a esos tiempos el fuego era lo único que iluminaba. Hoy en día sería una linterna, hoy en día sería un bombillo, hoy en día serían luces. Entonces hoy en día en un carro, pues ¿qué entendemos por carro? El del bebé es un carrito, pero si lo sacaron del planeta Tierra, porque ¿para dónde se lo llevaron? Si lo sacaron del planeta Tierra, pues obviamente fue una nave con luces. Entonces en ese tiempo esas luces la llamaron fuego. Entonces vamos a llevar nuestra mente al no entendimiento de esa gente en ese tiempo, vamos a llevar nuestra mente al entendimiento hoy en día. Los aviones tienen fuegos, para aterrizar prenden una o dos haces de fuego. Lenguas de fuego, don Félix, son lenguas. Lenguas de fuego, y entonces iluminan la pista. O sea, ¿dónde somos? Mire, somos del siglo XXI y muchos pensamos como en el siglo I. Tenemos 20 siglos de por medio. ¿Por qué? Porque nuestra mente está arcaicamente esclavizada a la mente de aquellos que no sabían definir las cosas. Por ejemplo, dice, y entonces este señor Moisés, la flama en la matica, en la planta. Uy, pero si fue una luz, una simple luz. Lo iluminaron la zarza y él le llamó la atención. Una luz. Entonces, si yo utilizo hoy los términos de una linterna o un farol, eso lo entenderían los del siglo de aquel. Entonces estamos en el siglo XXI, simplemente es ubicarnos como postreros en el siglo XXI y entender que ellos no tenían manera de explicar lo que para nosotros es obvio. Dice por aquí, ¿quiénes son esos que vuelan como palomas a sus ventanas? Dice, ¿quiénes son esos que vuelan como palomas a sus ventanas? Entonces ella está diciendo que está viendo algo que vuela. Sí, entonces Félix, perdón, pero necesito avanzar con la siguiente. Y perdóneme usted, don Félix, perdóneme Frederick y audiencia que a veces dirán, pero es que poco corta. Es que después se enojan porque dicen, ay, qué programas más largos. Pues sí, entonces avanza, pues. Hagamos 2 o 3. Aquí hay otra pregunta. Es que me gustaría una respuesta bien rápida, don Félix, porque tengo más preguntas. Preguntan acá, ¿dónde está? ¿Dónde está, hombre? Disculpen, ¿cuál es la función de los tronos en el reino de los cielos? Bueno, yo creo que eso lo pensaron. Si quieren, la dejamos así, Félix. Gobernar, ejercer gobierno, ejercer directrices, plan, ejecutar plan y vida. Bueno, porque si no, no nos vamos. Buen punto, Racedik. A mí me habían diagnosticado diabetes, pero yo acompañé mi oración con cambio de hábitos alimenticios y una vida que tenía de sedentarismo la cambié. Creo que eso es lo que quiere decir. Gracias a Dios, ese diagnóstico fue revertido. Bueno, como digo, como repito, no quiere decir que la soberanía del Espíritu Santo no pueda revertir algo en el momento porque quiere lograr algo. El problema es que toda la vida queremos el horno microondas, que el Espíritu Santo haga el horno del horno microondas siempre. Y ese es el problema. Él va a actuar como quiera. Unas veces sí, otras veces no, porque detrás de cada cosa que hace hay un objetivo. Ok. Dice tía Márgara, estos entes van a manipularnos si nosotros les damos derecho. No puedo cancelar la diabetes si no estoy cuidando mi cuerpo. Ok, tengo otra pregunta para acá. A ver, Frederick, también para que des tu opinión luego de tu padre. Dice, un demonio también, si quieres comienza tú esta, Frederick, para que luego de tu padre su perspectiva. Un demonio también puede ser los traumas y los complejos que traes de tus otras vidas, pero ella pregunta porque entiende el tema de reincarnation. Pero bueno, a tu respuesta, Frederick. Espérame, mijo. Ahora sí, hable, mijo. No, usted quítelo, ahí está. Hable, mijo, hable, parce. Es que, como digo, es que el término está distorsionado. Nosotros decimos demonio, por ejemplo, los hebreos no decían demonio, tiene un montón de palabras, entre ellos Shedu o Sher, que viene del cadio, ¿sí? Que se refiere a entidades que pueden haber procedido de los arcontes, que como habíamos conocido en manuscritos, ellos crearon a ciertas entidades operarias, otras entidades que salieron de los Nephilim, ¿sí? Cuando ellos murieron con el diluvio, otros son forma pensamiento, otros están aquí por otras funciones, o sea, no se puede utilizar la palabra demonio así y decir es que es esto o lo otro. Que en el argot
social o folclórico del cristianismo se dé al término, o sea, a un problema psicológico, el término de demonio, pues bueno, si eso les funciona, pero en estricto rigor el término está mal utilizado. Tiene que ver directamente con los problemas mentales. Ahora, que está dando a entender que cuando se ha dicho que X cosa le ocurre a alguien en el ámbito de una enfermedad física o de una enfermedad psicológica, se diga que hay algo detrás que lo está dirigiendo, y a eso le llaman demonio, ok, pero vamos a cambiar la palabra para no meternos ahora con asuntos de folclore, y vamos a decir programa, porque estamos en el siglo XXI, podemos utilizar el vocabulario informático de las computadoras porque tienen mejor sentido de cómo funciona la psicología humana, porque todo eso tiene que ver con la psique, con la mente. Entonces, son programas que tienen las personas. Si una persona tiene un programa determinado por sus creencias y por encima de todo, porque tiene que ir conectado con su sistema emocional, que es el que tiene que ver con la vibración energética, va a atraer ciertas cosas y también puede repeler ciertas cosas. Como dije antes con la metáfora de la puerta, suponte que se entra el ladrón. Pero en el ámbito espiritual, si tú pones la puerta, automáticamente el ladrón espiritual entiende que te has llenado de luz y sale corriendo porque él ejemplificaría la sombra. Lo último que quiere estar ahí es para ser destruido. Entonces busca por dónde escapar y no vuelve a aparecer porque pusiste la puerta. ¿Cuál es poner la puerta? Crear un cambio, como antes estaba explicando con el asunto de la diabetes y la persona que hizo el comentario. De nada sirve que hagas declaraciones si no hay un cambio en ti. Y por encima de todo, si no hay un análisis del significado, ¿sí? de lo que eso quiere decir. Eso es lo que Pero fíjate, hay algo interesante. Lo que es la biodescodificación. ¿Qué Sí, significa en el lenguaje de la biodescodificación de la diabetes? ¿Qué significa en el lenguaje de la biodescodificación un dolor en el dedo del pie? ¿O qué significa un problema en el ojo? En la biodescodificación hay un código que está relacionado con la psique. Si vas al código de la psique y lo corriges, ocurre el milagro. Se corrige lo que se tenga que corregir. Entonces, decir que el problema del demonio no tiene nada que ver con el demonio solamente es el emisario. Él hace que funcione lo que la mente ha atraído. Él solamente está haciendo de vehículo. Él no es en sí el potenciador es la mente. Si corrige la mente, se corrige todo. Sí, claro, no, ya lo dijiste. Solo iba a hacer, sí, pero ya lo aclaraste ahorita con eso que dijiste. Porque el ejemplo, como en algunas ocasiones tu papá también ha comentado, el hecho de que hay personas que desencarnaron, ¿verdad? Que se pueden obsesionar con otras, que se pueden obsesionar con un lugar, se pueden obsesionar con una descendencia, entonces ahí están molestando, o algunas rémoras que se están alimentando de alguna manera de alguna obsesión de una persona. Entonces, yo creo que también en ese sentido pueden intentar hacer muchas cosas, pueden intentar lo que ellos quieran, no obstante no pueden interferir en tu libre albedrío. Claro. Solamente van a influir en tanto tú sugestionas las condiciones. Pero si tu mente, por nuevas creencias que has adoptado, con nuevos conocimientos que has adoptado y con un control sobre tu sistema emocional, ideas distintas, esa entidad en sí ni siquiera se quiere acercar a ti, porque ¿quién va a ser tan tonto de ir a buscar a un tipo que está disparando balas y acercarte a él? Lo último que haces es acercarte. Entonces, en el ámbito espiritual, tú estás proyectando luz, si uno lo quiere decir en un sentido metafórico, porque una sombra va a venir donde estás tú. ¿Es suicida o qué? Ellos no son suicidas, ellos solo se acercan si tú estás oscuro, por así llamarlo. ¿Y qué es oscuro? No es en el ámbito religioso de por qué oras menos, o porque lees la Biblia menos, o porque tienes muchos pecados. Tiene que ver es con tu mente. Si la mente es la que dirige tu ser, con base en las creencias que tengas y tu sistema emocional, pues lógico que vas a atraer ciertas cosas, pero como digo, ellos solamente son como el virus. El virus es solamente desecho celular, son exosomas en sí, no tienen ningún poder en sí. Va a depender siempre de si tu organismo está en buen estado o no. ¿Puede hablar tu papá? Hágale pues. Félix, adelante. Voy a ratificar lo que Frederick está diciendo. Un personaje bastante religioso entra a la habitación y se encuentra a un tipo en la cama con la mujer, y el tipo se mete bajo la cama, sale de la cama, sale corriendo, y la mujer le dijo, es un demonio, y el tipo agarra al demonio y el demonio le dice, yo soy el que pago las facturas de la luz, el agua, el teléfono, y le dice el tipo, usted lo que es un ángel. Y todavía me va a llevar a la vieja. Ahora,
Doble favor. Llévesela porque para el cielo de una vez. Es un libertador ese ángel. ¿Ve? Ok, bueno. Entonces, la mala educación en la mente produce desaciertos. Entonces nosotros tenemos que ubicar las cosas si lo vamos a ver desde el punto de vista religioso, en sus creencias, o si lo vamos a ver desde el punto de vista objetivo. Entonces nos estamos basando que en el milagro de Jesús y esto, pero el milagro es una actividad ultranatural actuando en una natural, pero tiene sus razones de ser, tiene sus porqués. Entonces lo primero que tenemos nosotros es que entender qué información tenemos, cómo la manejamos y si somos objetivos, porque los médicos no creen que uno llega endemoniado cuando tiene una necesidad quirúrgica o una enfermedad. Ellos no creen en eso, ellos van directamente a la dolencia y actúan sobre la dolencia, si hay que operar, si no hay que operar y todo, pero ellos no están actuando sobre temas de creencias. Mire, llegó aquí un tipo, se accidentó una moto, lo dañó un espíritu de tránsito. Y entonces, ¿cómo operamos en el hospital? ¿Con elementos angelicales? No, métale de una vez lo que haya que hacer para solucionar el problema. El asunto es que vivimos en dos aguas, en una realidad y en una que no es realidad, que nosotros la manejamos de una manera tan absurda, que siendo mismo cristiano ni siquiera entendemos qué significa ser cristiano. Eso es una religión, cuando Cristo no es ninguna religión. No es ninguna religión. De Cristo emana la luz y la luz disipa la oscuridad. Disipa la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que la luz, siendo una suma de informaciones, disipa todo tipo de ignorancia. Actúe conociendo cómo son las cosas, pero no actúe tanteando en la oscuridad. La religión que tiene, que lo pone uno es a tantear en la oscuridad y a ponerle nombre a lo que no es. En cambio, la luz disipa la oscuridad y uno ve las cosas tal cual como son. Tal cual como son. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Dejar de ser cristianos y estar en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. El cristiano vive en una ignorancia impresionante. El que está en Cristo actúa contra las fuerzas de la maldad. Bien, dice Andri, quien ha encontrado la paz en el cuerpo ha construido un sagrado templo para que por siempre habite el Espíritu de Dios. Conoce esta paz con la mente, con el corazón y cuerpo. Evangelio Esenio de la Paz. Lo primero que ataca el enemigo es el cuerpo, afectando la salud utilizando químicos, chemtrails, 5G, etcétera, etcétera. Y la clave primero es empezar a sanar el cuerpo, templo, y posteriormente sanar la psique y lo espiritual. A ver, ahí está don Félix. No, señor. Renovados en el viento de vuestro entendimiento. Aquí no tiene nada que ver el cuerpo. A ver, dígale a una persona que renueve el entendimiento y está en silla de ruedas y le falta una pata, a ver si le van a poner la pata y se va a levantar de la silla eléctrica, de la silla de ruedas. No, pongamos las cosas en orden, Aquí se trata primero del entendimiento. ¿Qué entiendo del drama en el cual estoy viviendo? ¿Qué entiendo? Jesús viene a hacernos entender las cosas, entendiendo las cosas. Eso es lo importante aquí, entendemos, pongamos las cosas en su lugar, no nos dejemos llevar de creencias de acuerdo a cada grupo religioso como nos las han manifestado y cómo nos la creímos, porque es que somos especialistas en tragar sapos, nos tragamos sapos enteros, porque lo dijo el pastor, sí, lo dijo el pastor, ¿y qué lo dijo él? Es que yo no tengo entendimiento. No tengo entendimiento, el tema es que hasta cuando yo soy ignorante de mi misma ignorancia, soy esclavo de mi misma ignorancia. Estoy escribiendo todo lo que me cuentan, todo lo que me dicen de acuerdo al medio ambiente en el que estoy. Y le digo una cosa, no es lo mismo ser cristiano aquí en países latinoamericanos que ser cristiano en Europa. Son informaciones muy distintas, hay informaciones muy distintas. Entonces no puede ser posible que nosotros sigamos una corriente según quién tocó a la puerta, si fueron los testigos de no sé quién, si fueron los otros testigos, si fueron quién tocó a la puerta. Ese me va a traer una información de acuerdo a esa religión. Yo no quiero que me toquen la puerta.
yo voy a buscar la puerta. Muy bien. Dice Margarita Valladares, completamente de acuerdo. Lo más importante es tener la revelación de quién es Cristo y que Él vive en mí. ¿Por qué existen tanta apostasía en las reuniones evangélicas? ¿De dónde viene esa palabra apostasía? Bueno, mi hermano, esa la puede buscar. Yo creo que es que casi no... Que esas preguntas... bueno, don Félix, iba a decir que esas preguntas se pueden buscar. Sí, sí, La palabra apostasía. sí. Y lo que él pregunta, que por qué existe tanta apostasía en las reuniones evangélicas, pues simple y sencillamente es lo que es donde está el corazón de muchos ahora. Pero bueno, no, Félix, debe Mire, usted por el tiempo. está usando una palabra muy mal usada. Apostasía significa distanciamiento. Distanciamiento. Entonces hay mucho distanciamiento en muchas denominaciones, obviamente, porque no están cerca a la verdad. Entonces, quien no está cerca de la verdad es un apóstata, pero usemos la palabra como corresponde. Apostasía es distanciamiento, independientemente si se usa en la religión o no en la religión. Podemos estar distanciados de, pero use la palabra griega y va a tener que decir apóstata. Es que el problema es que no hablamos griego si utilizamos palabras griegas, no hablamos latín y utilizamos palabras en latín. No hablamos esas traducciones y entonces simplemente nos dejamos llevar es por una corriente, hereje es hereje, apóstata es apóstata y pagano es pagano y usamos palabras que ni siquiera entendemos qué significa. Ese es el problema nuestro, estamos Gol del desinformados. sistema, eso es gol del sistema. Sí, ¿Has sí, visto sí, que está el sistema? esa es una de las influencias. Sí, Decir sin lo duda. que no es, inventar lo que no es, Exactamente. tergiversar las cosas, desdibujar las cosas, ese es el problema nuestro. Entonces estamos llamados como del siglo XXI a pertenecer al siglo XXI. Ya, salgámonos del siglo XX, XIX, XVIII, ubiquémonos en el siglo XXI. Yo oigo a Freddy que utiliza mucho la terminología actual. Sí, esa es la terminología de hoy en día, pero hace 20 años usaron la terminología de ellos y hace 200 la de ellos, pero yo no tengo por qué irme a la terminología de los anteriores cuando yo formo parte de los postreros que serán Tiempos. primeros. Por eso muchos se molestan a veces cuando converso con ellos y me dicen, entonces según vos hay que reinterpretar toda la Biblia. No, lo que pasa Claro es que que sí, hacerlo a un lenguaje actual, pues. O sea, claro. Es que el primer problema que hay, aquí no tenemos nosotros que interpretar nada. Nosotros no somos músicos de las escrituras. El que interpreta es el músico en las notas musicales. Aquí nosotros tenemos que recibir la iluminación tal cual viene con su fuerza y que quede clara. Aquí no tenemos que interpretar nada. La Biblia no es para interpretarla, es para recibir la información que hay ahí. Y lo que hay que renovar es el lenguaje, lo que hoy puede estar significando para nosotros esa palabra. Eso es todo, así que no se enoje. Claro. Es que esas palabras, imagínate, en 2000 años, la cantidad de nuevas definiciones que hemos incorporado, cosas para las cuales antes no había definiciones. Solo miremos el aspecto tecnológico, en el aspecto del vocabulario, ¿sí? De la lengua. Miremos en el ámbito de la medicina, o sea, un montón de definiciones. ¿Y cómo pretendías tú que Moisés utilizase esa palabra si no existía? Ni existía, Había una lámpara LED conocimiento. Le iba a decir, había una luz que proyectaba una lámpara LED conectada a un toma corriente que generaba un voltaje de 110 con un amperaje. Es que es lo mismo, dice, porque vi que Elías descendió en un carruaje de fuego, ok, porque el carruaje era el medio que ellos entendían de desplazarse en ese entonces. Hoy día, ¿qué palabra dirían? Hoy vi cómo se llevaban Elías en un helicóptero. Como yo te decía, de imagínate hoy que venga una persona de la antigüedad y nos ve hablando en un celular, va a decir, y ese hombre tenía llama en sus fuegos y el fuego le respondía. Claro, efectivamente. O si ven un avión, ¿qué dirían? Un ave reluciente, refulgante, que brillaba y se desplazaba autónoma y hacía un ruido estruendo. Pues no sé lo que dice prácticamente. Exacto. Bueno, Ezequiel, ya para el cierre de esta noche, de esta tarde-noche, gracias por acompañarnos. La esencia real del programa, la motivación, el espíritu de este programa, la intención del programa era llegar a este punto. Como siempre, dejemos de estar viendo las cosas de afuera. Enfoquémonos primero adentro. Que todo lo que está puede ser, es, y que se mueva aquí, se mueva allá, sí. Pero quienes le abren la puerta somos nosotros. Quienes hemos abierto la puerta somos nosotros.
Alguien puede decir, sí, pero herencias, programas heredados, lo que quiera, pero todos somos responsables ahora de hacer una mejor versión de nosotros. Por eso dice la Biblia, la palabra, que el acta de decretos que era contraria a nosotros, Él la clavó en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, entonces, se nos dio la potestad ahora para cambiar el destino. Se nos ha dado la potestad ahora a través de que renovar vuestro entendimiento. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestro destino porque se nos entregó la libertad. Se nos ha entregado a través de todas las herramientas que Jesús nos ha dado y todos los que participaron en los mensajes espirituales nos han entregado para que cambiemos nuestro destino, para que renovemos nuestra mente, para que renovemos nuestra alimentación, para que lo renovemos todo. El problema es para entender que somos nosotros. Que dejemos de estar viendo para afuera. Sí, hay una guerra, sin duda alguna, pero para cerrar, Frederick, algo precioso que podemos también determinar en este programa. Y lo que decía, la trampa sutil que podemos llegar con esto de la guerra espiritual y solo estar viendo para afuera, para afuera, para afuera. Y con la actitud de que todo es guerra. Ciertamente estamos inmiscuidos en una situación donde estamos siendo influenciados en todo. Pero si nosotros vivimos con una mentalidad de que estamos en guerra, vamos a pelear hasta con el perro, porque el perro nos quiso, no sé, tal vez mover la colita. ¡Ah, perro, me estás queriendo matar ya! Entonces, la cuestión es entender que todo opera para bien, como dice la Escritura. Si fueras como los dichos de mi boca, transformar lo vil en bueno. A los que aman a Dios, todo le es para bien. Si cambiamos la mentalidad, es cierto, hay una guerra que está sucediendo frente a nosotros, pero... Participe. Sí, y aparte de eso, don Félix, si está sucediendo eso, nosotros es que nos están entrenando, nos están capacitando. ¿Para qué? Para alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, está bien, hay una guerra, pero deje de estar viendo la vida como una guerra. Vea la vida como un campo de entrenamiento donde lo están puliendo para alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es su meta? Cristo. Mi meta es la estatura del varón perfecto. Mi meta es Cristo. Entonces, mi meta es perfeccionamiento. Por ende, todo lo que yo vivo es para mi bien. Me despido, don Félix, sus palabras de cierre. Erraste y casi que me convences. Adelante. Pero está muy bien. El tema es que la gente tiene que entender que Jesús es una persona que no vino a perder el tiempo, que es lo que hizo, hay que entenderlo porque quitándole el sentimentalismo y la religiosidad y al mismo tiempo saber que Él necesita gente para que actúe junto a Él, con Él, y no que seamos unos parásitos ahí sentados esperando cada 8 días que nos den un buen sermón con buena música para salir de ahí y seguir la vida esclavizados a la ignorancia. Cristo. Perfecto. Frederick, tus palabras de cierre. No sé qué más agregar. Yo creo que ya ahí dije lo que quería decir. Nada, bueno, pues por lo menos dile adiós a la gente, pues ya que no puede decir nada, dile adiós por lo menos, pues. Que se centren en la mente y en cambiar la forma de pensar y reeducar la mente. Muchas gracias por escuchar y que tengan excelente semana. Perfecto, bendiciones, gracias a todos. Esto fue Verdades Ocultas. Será entonces hasta el próximo lunes con don Félix. Mañana tenemos un tema bastante interesante de la agenda LGBTI. Nos va a acompañar un hermano que ha estado involucrado de cerca con estos programas desarrollados por la UNFPA, las Naciones Unidas, y que en cierto momento se dio cuenta que había algo que no cuajaba y nos quiere relatar las cosas que él, tanto jurídicamente como a nivel social y el efecto familia pudo identificar. Nos vamos, feliz noche. Entonces, esto fue Verdades Ocultas y será hasta cuando, hasta la próxima semana que estaremos, solo voy a cerrar estos comentarios acá. Perfecto, será hasta la próxima semana. Nosotros por mi parte nos despedimos. Gracias a usted por acompañarnos. Chao, chao. Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición.